Chivas comienza la semana con una verdadera bomba para la afición. Tras un empate con sabor amargo contra los Pumas, un exjugador del club confirmó su regreso al rebaño sagrado. El anuncio del primer refuerzo para la próxima temporada ya dejó a los fanáticos en éxtasis. ¿Quieres saber quién es el crack que está de vuelta y por qué esto está generando tanto revuelo en los bastidores? Te voy a contar todo aquí. Y no se queda ahí. Chivas se prepara para enfrentar a los laguneros y quien llamó la atención antes de este duelo fue Nacho Ambriz. Decidió hablar abiertamente sobre la crisis interna que su equipo está enfrentando, revelando detalles que nadie imaginaba. ¿Será que esta situación influirá en el desempeño del equipo en el enfrentamiento? ¿Y el Piojo Alvarado estará en el campo contra los laguneros? Además, hablaremos sobre Ricardo Marín y su reciente lesión. ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas? Mira todo esto y mucho más ahora. Arrancamos el video hablando sobre cómo Chivas vivió una noche amarga en el estadio Akron, donde apenas consiguió un empate sin brillo contra Pumas en la 15ª jornada de la Apertura 2024 de la Liga MX. Era un juego crucial para mantener la posibilidad de clasificación directa a la liguilla, pero lo que se vio fue un rebaño sagrado estancado, creando muy pocas oportunidades de gol y con una afición irritada que abandonó el estadio entre abucheos. Arturo Ortega, técnico interino del Chivas, se encontró en el centro de las críticas después del partido. Fue a la conferencia de prensa y, en lugar de asumir la responsabilidad, culpó al estado del campo y a la falta de precisión de los jugadores, una actitud que recordó al exentrenador Fernando Gago, conocido por no asumir sus errores. Ortega mencionó que el campo no estaba en las mejores condiciones, pero, a pesar de ello, el equipo tuvo oportunidades que no supo concretar. Para quienes vieron la conferencia, la impresión fue que intentaba evadir las críticas, con excusas que irritaron aún más a los aficionados. La afición, que hasta hace unos días apoyaba a Ortega por sus primeras victorias como interino, comenzó a perder la paciencia con el técnico. La salida de Fernando Gago y las 2 victorias iniciales de Ortega habían creado un optimismo, como si él fuera a traer una nueva energía al equipo. Pero el empate contra Pumas, en pleno Akron, fue un balde de agua fría, recordando épocas frustrantes que Chivas vivió con entrenadores como Michel Leaño y José Saturnino Cardoso. La comparación con estos técnicos volvió con fuerza, reavivando el recuerdo de los años de estancamiento y la falta de competitividad que ya han atormentado al equipo. El rebaño, que venía de 3 torneos consecutivos, logrando la clasificación directa a la liguilla, ahora ve ese logro amenazado, dejando a la afición con la sensación de que Ortega no tiene lo necesario para encaminar al equipo. Para empeorar la situación, el empate dejó al Chivas en 9º lugar en la tabla, 3 puntos por detrás del propio Pumas, un rival directo. Con la posición amenazada, el equipo tendrá que ganar los 2 partidos restantes, contra Santos Laguna y San Luis, para evitar el play-in y asegurar un lugar directo en la liguilla. Esta caída en el rendimiento se reflejó de inmediato en las actitudes de Ortega, quien mostró que siente la presión, canceló cualquier posibilidad de descanso y decidió mantener a los jugadores en entrenamientos intensivos al día siguiente del partido. Su mensaje fue claro: quiere ver el máximo esfuerzo del equipo, especialmente en el duelo directo contra Santos Laguna, que podría ser la última oportunidad del equipo para asegurar la clasificación sin depender de otros resultados. Ortega también sabe que este desempeño final podría decidir su futuro en el club, ya que ocupa el puesto de forma interina y la afición está cada vez más escéptica. En medio de este panorama, la afición del Chivas recurrió a las redes sociales para desahogarse y el entrenamiento se volvió incluso motivo de burla. En redes, los aficionados cuestionaban por qué el equipo era tan efectivo en las finalizaciones durante las prácticas, pero no llevaba esa misma energía al juego. Surgieron numerosos comentarios provocativos. Si tuvieran el 10% de la eficacia de los entrenamientos en los partidos, estaríamos en la Champions, provocó un aficionado. Otros pedían que el equipo intensificara el entrenamiento en ataque y criticaron la insistencia en algunos jugadores. Uno de los más mencionados fue Marín, quien fue objeto de ironías por su bajo rendimiento. En todo un año, solo ha marcado 11 goles y aún así sigue como titular,
con gente diciendo que tendría más éxito en la segunda división. La presión para que Ortega haga cambios inmediatos es enorme y la expectativa de la afición es que, en los próximos partidos, Chivas muestre una actitud muy diferente a la del último juego contra Pumas. Ahora, hablando de presión y necesidad de resultados, Chivas ya se prepara para enfrentar a Santos Laguna, pero la posible ausencia de Roberto Piojo Alvarado está quitando el sueño a la afición. Piojo no es solo uno más en la cancha, es la pieza que carga con el ataque del equipo, especialmente ahora que el rebaño necesita desesperadamente un lugar directo en la liguilla. La lesión de Alvarado ocurrió en el peor momento posible, justo cuando Chivas entró en esta fase decisiva de la Apertura 2024. Sin él, el ataque del rebaño se ha quedado sin pólvora, y eso se notó en los últimos dos partidos. Contra Puebla y Pumas, el equipo tuvo un desempeño sin brillo, sin goles y sin la creatividad que Piojo aporta cuando está en la cancha. Para empeorar las cosas, cada gol que el equipo deja de hacer es un peso más sobre los hombros de Ortega, quien ya siente la presión de ser un técnico interino con expectativas de grandeza. El problema es serio. Ya son 240 minutos sin anotar. Desde la mitad del juego contra Necaxa, cuando Alvarado se lesionó, sumando los empates sin goles contra Puebla y Pumas, el rebaño no ha movido las redes. El técnico Ortega intenta mantener motivado al equipo, pero la realidad es que sin Alvarado en el campo, falta ese toque de definición y precisión que él suele aportar. Piojo, con 5 goles y 4 asistencias en esta apertura, venía marcando la diferencia, siendo el hombre decisivo en las jugadas de ataque. La falta de contundencia y creatividad que el equipo mostró en los últimos partidos es solo un reflejo de su ausencia. Lo que más preocupa es que Alvarado aún se está recuperando, y a pesar de la urgencia del rebaño, es improbable que esté en el campo el martes contra Santos. Aunque Ortega está presionando para tenerlo, el riesgo de agravar la lesión es alto, y nadie quiere arriesgar perder al jugador para el resto de la temporada. Y aún hay más. Además de Santos, Chivas se enfrentará a San Luis en el último partido de la fase regular, y aún en este encuentro la presencia de Alvarado es incierta. Para empeorar las cosas, estos dos juegos son decisivos. El rebaño está en una posición delicada en la tabla, y ganar los dos próximos encuentros podría ser la única salida para asegurar la clasificación directa y evitar el play-in. Si no llegan las victorias, el equipo tendrá que pelear por el pase en una repesca, algo que solo aumenta la tensión entre jugadores, técnico y afición. La situación es tan complicada que tal vez, si el equipo se clasifica, el Piojo tenga algunos días más para recuperarse y entrar con todo en la fase final, pero depender de eso no es lo ideal. Y Ortega sabe que Chivas necesita victorias ahora para mantener la moral de la afición y quizá darle una esperanza a su propio cargo interino. Mientras tanto, en el campamento de Santos Laguna, el ambiente tampoco es el mejor. Ignacio Nacho Ambriz, el técnico de los laguneros, no pudo evitar las portadas tras admitir la crisis interna que afecta a su equipo antes del enfrentamiento contra Chivas. En una entrevista muy sincera, Ambriz habló abiertamente sobre los problemas que enfrenta Santos, algo que normalmente los técnicos prefieren ocultar para no perturbar el ambiente. Se dijo avergonzado por los resultados recientes, especialmente tras la derrota contra Cruz Azul. El equipo ha estado esforzándose, pero en palabras del propio Ambriz, el desempeño no se ha reflejado en números. Es una confesión de frustración de un técnico que sabe que el equipo podría estar en una mejor situación, pero que sigue estancado en medio de una etapa llena de presión. Ambriz también destacó cómo enfrentar a equipos fuertes como Cruz Azul y el propio Chivas ha sido un verdadero desafío para Santos, que ha fallado en momentos cruciales y cometido errores fatales. La crisis en Santos hace que el partido contra Chivas sea aún más impredecible. Al final, es un enfrentamiento entre dos equipos bajo presión, con técnicos que intentan salvarse y con aficiones que están listas para criticar cada movimiento. ¿Ya tienes la hora del partidazo anotada? El duelo entre Chivas y Santos Laguna será este martes, a las 7 de la noche, hora del centro de México, en la comarca lagunera. Quien quiera verlo puede sintonizar TUDN o Canal 5. Será un juego lleno de tensión e intensidad. Chivas necesita demostrar que puede sobrevivir sin Alvarado y, al mismo tiempo,
buscar una victoria crucial para mantener el sueño de una liguilla directa. Mientras tanto, Santos intentará sorprender en casa y aliviar la presión sobre Ambriz. Con tanto en juego, la promesa es de un duelo caliente, donde cualquier error puede costar caro a ambos lados. Mientras Chivas lidia con la desesperación por resultados inmediatos, Arturo Ortega trajo un nuevo dolor de cabeza para la afición: la situación incierta de Ricardo Marín. Ortega explicó que, tras el partido, Marín está siendo evaluado para saber si realmente está lesionado o si solo es fatiga muscular, pero el técnico dejó claro que la situación preocupa. El problema es que no es la única baja en el ataque. Chicharito Hernández y el joven Armando González también están en el departamento médico, y sus recuperaciones aún están lejos de un regreso definitivo al campo. Ortega ahora se enfrenta a la presión de armar un ataque competitivo y creativo, a pesar de contar con un equipo mermado y la necesidad urgente de ganar. Con tantos jugadores fuera de combate, el último partido trajo una sorpresa para el equipo y la afición: el debut de Teun Wilk en el primer equipo. El joven, que venía destacándose en el tapatío, fue llamado para reemplazar a Marín en el segundo tiempo y dejó su marca al mostrar esfuerzo y energía. Después del juego, Wilke no ocultó la emoción al hablar de lo que significó para él jugar con la camiseta del rebaño sagrado. Admitió la frustración de no haber logrado la victoria, pero aseguró que el equipo está totalmente enfocado en los dos últimos partidos, contra San Luis y Santos Laguna. Según él, cada juego ahora es una final, y Chivas necesita los 6 puntos para asegurar una posición entre los 6 primeros. Wilke comentó también que el equipo insistió mucho durante el juego, intentando ir al ataque, y que él mismo se sintió presionado para dar lo mejor desde sus primeros minutos. Ese entusiasmo y confianza del joven jugador pueden ser exactamente lo que el equipo necesita para salir de esta fase complicada y dar la vuelta en los próximos desafíos. Mientras Ortega intenta hacer magia con las opciones que tiene en el campo, la directiva de Chivas está corriendo contra el tiempo para resolver otra cuestión crítica: el mando técnico para el próximo torneo. Bajo la dirección de Amaury Vergara, la búsqueda del nuevo entrenador para el Clausura 2025 ha sido intensa, con varias opciones evaluadas desde la salida de Fernando Gago. La lista de posibles sustitutos incluye nombres importantes como Gerardo Espinosa, Robert Dante Siboldi, Quique Setién, e incluso el exentrenador y ídolo de la afición, Matías Almeida. A pesar de todo este movimiento, el club aún no ha anunciado una decisión oficial, y la directiva sigue analizando cada nombre con cautela. Vergara quiere asegurarse de que el próximo técnico no solo sea competente, sino que también tenga el perfil ideal para trabajar con la filosofía y cultura del rebaño, una lección aprendida después de las tensiones internas durante la etapa de Gago. Según reveló el periodista César Huerta, de AS México, la prioridad principal de Vergara para el próximo técnico es que tenga una personalidad que se adapte bien al equipo, alguien que no solo traiga resultados, sino que también construya un ambiente de trabajo armonioso. Esto significa que la directiva está dando mucha importancia al lado humano de los candidatos, algo que normalmente pasa desapercibido, pero que es fundamental para mantener el equilibrio del grupo. La experiencia con Gago mostró que la competencia técnica no es suficiente si el entrenador no logra lidiar con las dinámicas internas y las distintas personalidades de los jugadores. Por eso, la búsqueda actual se centra en encontrar a alguien que comprenda la mentalidad de los jugadores y que tenga habilidad para motivarlos sin generar conflictos innecesarios. Este cuidado refleja el deseo de Chivas de evitar problemas que puedan comprometer la estabilidad del equipo. A pesar de la continua búsqueda de un nuevo técnico, Ortega ha ido ganando simpatizantes en el club. Su trabajo como interino ha obtenido el apoyo de algunos dirigentes e incluso de una parte de la afición, que ya comienza a ver a Ortega como una opción interesante. Sin embargo, hay una condición: necesita entregar buenos resultados para mantener ese apoyo.
La clasificación directa a la liguilla es el objetivo principal, y Ortega sabe que cada partido es una prueba de fuego para su futuro al frente de Chivas. Mientras el equipo masculino de Chivas enfrenta el drama de la clasificación, Chivas Femenil viene con todo, dejando claro que está listo para la liguilla de la Apertura 2024. En la última jornada de la fase regular, Chivas Femenil brilló en el Estadio Akron, aplastando a Santos Laguna con una goleada implacable de 6-0. Con esta victoria contundente, el equipo de Joaquín Moreno aseguró la sexta posición en la tabla, sumando 30 puntos. Este último partido fue una demostración de fuerza. Adriana Iturbide brilló con un hat-trick, Alicia Cervantes mostró su instinto goleador con 2 anotaciones, y Montserrat Hernández también dejó su huella. Esta actuación explosiva no solo aumentó la confianza de las jugadoras, sino que también elevó la moral de la afición, que ahora cree que el equipo puede llegar lejos en la liguilla. El próximo desafío será intenso. En los cuartos de final, Chivas Femenil se enfrentará a nada menos que al América. Un clásico lleno de rivalidad y tensión. Sin embargo, el reglamento no favorece a Chivas. El América, al haber terminado mejor en la tabla, tiene ventaja en caso de empate en el marcador global. Esto significa que Chivas debe ganar para avanzar. El equipo sabe que no puede conformarse con un empate y deberá darlo todo para superar a las Águilas. Es una gran responsabilidad y la afición espera que las chingonas entren al campo con la misma intensidad y hambre de victoria que mostraron contra Santos. La trayectoria de Chivas Femenil en este Apertura 2024 ha tenido altibajos, lo que generó cierta desconfianza en parte de la afición. Joaquín Moreno fue criticado en varios momentos, especialmente tras una serie de derrotas que preocuparon a los fans y llevaron a muchos a cuestionar su gestión. Comparado con el estilo ofensivo de Antonio Spinelli, el antiguo técnico del equipo, el liderazgo de Moreno fue visto como inestable y sin la misma agresividad. Sin embargo, Chivas Femenil dio la vuelta con victorias estratégicas, incluyendo el clásico tapatío contra Atlas, donde goleó 5-1 y volvió a mostrar la calidad que la afición esperaba. Este resultado fue crucial para recuperar la confianza del equipo y dar un nuevo impulso para enfrentar los desafíos decisivos. En medio de esta reactivación, una de las piezas más importantes ha sido Alicia Cervantes. Licha, como cariñosamente la llaman, terminó la fase regular como una de las máximas goleadoras de Chivas, con 11 goles anotados. Aunque no alcanzó la cima de la tabla de goleadoras, lugar ocupado por Charlyn Corral, del Pachuca, con 18 goles. Cervantes fue fundamental para el equipo en momentos críticos y demostró por qué es tan valorada por la afición. Finalizó el torneo como la quinta mayor goleadora, manteniendo el ataque de Chivas siempre activo y peligroso. Su presencia en el campo es un punto de seguridad para el equipo, y ahora, en los cuartos de final, se espera que continúe liderando el ataque con la misma determinación y precisión que ha mostrado durante la temporada. La afición del Chivas Femenil está llena de confianza y expectativas para el próximo enfrentamiento contra el América. Todos saben que el equipo necesita ganar a toda costa, ya que el reglamento no permite margen para errores. La presión es grande, pero las chingonas demostraron en el último partido que tienen lo necesario para enfrentar al América de frente y pelear por su lugar en semifinales. El ambiente está al rojo vivo, y el Chivas Femenil quiere aprovechar este momento para mostrar que tiene garra y talento para llegar aún más lejos en la competencia. Dicho esto, no todos los jugadores formados en clubes grandes logran la tan anhelada oportunidad de ascender al primer equipo. Muchos de estos talentos terminan encontrando su camino lejos de donde comenzaron. Ese es el caso de un delantero que, aunque tuvo una sólida formación en Guadalajara, nunca logró mostrar su verdadero potencial con la camiseta del club que lo vio nacer futbolísticamente. Desde joven, cargaba la expectativa de convertirse en una de las grandes figuras del Chivas, pero las oportunidades nunca fueron suficientes para consolidarse. Tras pasar por el equipo sub-20 y varios préstamos, entendió que el futuro que soñaba no se realizaría en el Chivas. Fue entonces cuando surgió una oportunidad inesperada que cambiaría su trayectoria: la chance de brillar en Costa Rica, defendiendo los colores del Herediano.
Ahora, vistiendo la camiseta del Herediano, vive un momento especial. Finalmente, ha encontrado lo que tanto buscaba: minutos en el campo, la confianza de los técnicos y una afición que lo apoya. Su adaptación fue rápida, no solo por el estilo de juego, sino también por la cálida bienvenida que recibió de los costarricenses. A diferencia del fútbol mexicano, donde el juego es más pausado y táctico, el estilo en Costa Rica es dinámico, con muchas transiciones y enfoque en el ataque directo, características que favorecen sus habilidades. En este nuevo ambiente, ya ha sumado goles, asistencias y una presencia constante en el área rival, convirtiéndose en una pieza clave para el Herediano.